se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla de L'Hopital. Comencemos por comprobar la forma del límite. A medida que x se acerca a 0, e al 5x se acerca a e al 0 o 1, luego tenemos 1 y luego 5x donde 5x se acerca a 0. Cuando x se acerca a 0, el numerador está en el límite de 1, 1, 0, que es 0. Y a medida que x se acerca a 0, 4x al cuadrado también se acerca a 0. El límite está en el forma de 0 dividida por 0, que es una de las formas indeterminadas en las que podemos aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital establece el límite a medida que x se acerca a c de f de x dividido por g de x igual el límite a medida que x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Lo que significa este límite es igual al límite a medida que x se acerca a 0 del derivada del numerador dividida por la derivada del denominador. Así que trabajemos en determinar los derivados. La derivada de la numerador igual la derivada de a la potencia de 5x, que iguale a la potencia de 5x, multiplicado por la derivada de 5x, que es 5. Y luego tenemos menos una derivada de 1, que es 0, una derivada de 5x, que es igual a 5, y ahora dividimos por derivada de 4x al cuadrado, que es 8x. Vamos a simplificar esto. Tenemos el límite. Cuando x se acerca a 0 de, tenemos 5e al 5x. Menos 5 dividido por 8x. Ahora fíjense aquí si tratamos de realizar la sustitución directa, todavía tenemos la forma de 0 dividido por 0. Cuando x se acerca a 0, el numerador se acerca 5 veces e al 0, estamos llevar e al 0 es 1 y, por lo tanto, e al 5x se acerca a 5 y 5, 5 es 0, y a medida que x se acerca a 0, 8x se acerca a 0. Así que porque todavía tenemos la forma indeterminada de 0 dividido entre 0, podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital. Así que este límite es igual a el límite a medida que x se aproxima a 0 de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. Y la derivada de 5 veces e al 5x igual 5e al 5x por 5 o 25e al 5x, la derivada de 5. Que es 0, dividido entre la derivada de 8x, que es igual a 8. Y ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa porque tenemos la constante de 8 en el denominador. Así que actuar directamente sustitución para encontrar el límite que tenemos 25 veces e para la potencia de 5 veces 0. Dividido entre 8 y hasta 0 igual 1, lo que nos da el límite de 25 8. Y vamos a verificarlo gráficamente. 25,8 equivale a 3125. Así que analizando el gráfico. Nota a medida que nos acercamos x igual a 0 desde la derecha, y desde la izquierda estamos aproximándose al valor, y o al valor de la función de 3.125, que, de nuevo, es igual a 25,8. Espero que esto te haya resultado útil.